Bendecidas tardes tengan todos mis amados hermanos. Es un gusto, un placer saludarles en esta bendita tarde de miércoles que el Padre Eterno nos regala. Hoy es miércoles 6 de julio del 2022 de la era común y pues estamos contentos de la oportunidad que el Padre nos da de estar nuevamente conectados, nuevamente unidos con el propósito de aprender más de su bendita palabra. Les saludo con muchísimo gusto a quienes ya se están uniendo a nuestra transmisión en este día. Bendiciones para todos y cada uno de mis hermanas principalmente. Veo que se están conectando como siempre, fieles guerreras, fieles seguidoras del Eterno y de nuestro bendito Yeshua. Hermana Mari Vaca, hermana Reina Luna, María Marín Cordero, Erika Nava, hermana Ketita, hermana Poli, hermana Blanquita. Shalom. Bendiciones, bienvenidas a esta transmisión. Perlita dice, yo también. Es que hay que levantar la mano porque si no ponen ahí un saludo o algo, luego no me doy cuenta que ahí están, ¿verdad? Pero bueno, si ponen ahí un saludito, lo que sea, pues inmediatamente aparecen como ahorita Perlita, ¿verdad? Que dijo yo. Y bueno, Carlita también por ahí está. Bueno, mire porque aquí me aparece Carla López, lo está viendo. Shalom, Carlita, bienvenida. Y bueno, aquí en casa conmigo, pues mi familia, mi esposa, mis hijos, aquí están también, ¿verdad? Pendientes. Y bueno, mis hermanos, Hoy vamos a estudiar el capítulo número 11 de la buena noticia de Juan, de Yohanan. Este capítulo número 11 donde se destaca, por supuesto, el evento de la resurrección de Lázaro. Se destaca este acontecimiento muy importante. Y bueno, sin embargo, mira que vamos a estar viendo algunas imágenes del capítulo 11 de Yohanan, la resurrección de Lázaro. Sin embargo, bueno, vamos a hacer énfasis en este tema que tenemos aquí escrito, que dice un incrédulo dispuesto a morir. Pero antes podemos ir comentando algunas cosas respecto a este acontecimiento de la resurrección de Lázaro, ya que, pues decíamos, es un tema bastante revelador, bastante importante. Cuando comenzamos nuestro estudio de este Evangelio de Juan, decíamos que la buena noticia de Juan se destaca por enfatizar principalmente 7 señales que hizo Yeshua, comenzando con la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, allá en el capítulo 2, en donde dice, este principio de señales hizo Yeshua en Galilea. Y bueno, después, avanzando en este libro de Juan, hemos podido apreciar otras grandes señales que hizo Yeshua. Y en su momento, el mismo Juan en su libro dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Yeshua, no cabrían en el mundo, no habría lugar para tal cantidad de libros, ¿no? que narraran todas las cosas que él hizo, o todas las señales que él hizo. Sin embargo, vuelvo a insistir, Yohanan enfatiza 7 señales, 7 importantes milagros en el ministerio de Yeshua. Y uno de ellos es, sin lugar a dudas, el que aparece en este capítulo 11, la resurrección de Lázaro.
Su Majestad Yeshua llevó a cabo varias resurrecciones, pero la de Lázaro, digamos que es especial por las circunstancias en las que ocurre, por el simbolismo que hay en esta resurrección y bueno, también pues por las circunstancias. Vemos nosotros en el relato de Yohanan capítulo 11 que Yeshua es notificado de que su amigo Lázaro se encontraba enfermo. Él no está en la región de Judea cuando le notifican esto. Recordemos que en el contexto a su majestad Yeshua, desde el capítulo 5 de este evangelio, vimos que surgió en el corazón de los líderes religiosos atentar contra la vida de Yeshua. Es decir, ya había un complot para matarlo. Lo vemos desde el capítulo 5. Por ahí después, más adelante, vimos que esas intenciones van cobrando cada vez más fuerza a un punto casi ya sin control de parte de los enemigos de Yeshua. Y en ese contexto es que llegamos al capítulo 11. Entonces vemos aquí que precisamente los discípulos pues le dicen a Yeshua que no es de ninguna manera prudente ir a Judea, puesto que está latente la amenaza de muerte en contra de su majestad Yeshua. Bueno, entonces Yeshua no está en Judea, él está fuera de la región de Judea. Las hermanas de Lázaro le mandan notificar a Yeshua de que su amigo Lázaro se encuentra enfermo. Entonces Yeshua les dice a sus discípulos sobre esta situación y bueno, la necesidad de ir. Pero algo que dice el Evangelio de Yohanan es que cuando Yeshua recibe la noticia, él decide permanecer 2 días más allí en donde él se encontraba, donde él estaba. Se queda 2 días más. Y entonces esto es muy interesante porque, pues, si tú recibes una noticia como la que recibió Yeshua, pues, y si tienes intenciones, ¿verdad?, de ir a ver a tu amigo, pues lo haces inmediatamente, precisamente pensando en que puede pasar algo más, pensando que puede morir. Entonces, pues no te esperas. Sin embargo, Yeshua decidió esperar 2 días más. Esto después se va a entender que la intención de Yeshua era precisamente que no solamente que Lázaro muriera. Después vamos a ver que una de sus hermanas le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces la intención de Yeshua fue que Lázaro muriese, y no solamente que Lázaro muriese, sino que pasaran pues aquellos 4 días que pasaron para poder su majestad levantarlo de la tumba exactamente en el 4.º día. Entonces estamos diciendo acá que todo fue planeado, es decir, nada se estaba escapando al control del Eterno. Y recordemos que nuestro Santo Maestro Yeshua, pues él lleva la agenda del Eterno, él hizo todas las cosas exactamente como el Padre le dijo que las tenía que hacer. Entonces todo esto era un plan de parte del Eterno, donde el Padre iba a ser glorificado, donde su majestad Yeshua iba a ser también reconocido, iba a ser enaltecido. Yeshua iba a ser, sin lugar a dudas, uno de sus más notables milagros que hizo durante todo su ministerio y ante los ojos de muchas personas. Resucitar a un muerto que tenía 4 días de haber fallecido, 4 días en la tumba. Mire que no era cualquier cosa.
Y esto Yeshua lo hizo delante de muchos testigos. Recordemos que el Evangelio de Yohanan nos dice que cuando Yeshua llegó ahí a Betania, a la región de Judea, pues había mucha gente acompañando a las hermanas, a Miriam y a Marta, las hermanas de Lázaro. Había mucha gente acompañándolos ahí. Los funerales, o en este caso, ¿cómo se puede decir dentro de nuestro contexto? Pues él ya estaba sepultado, pero los días de duelo sería la expresión correcta. Los días de duelo en Israel, pues era una costumbre, así que la gente permanecía con los familiares del difunto, permanecían durante un largo periodo. Esto es algo que también suele ocurrir en nuestra cultura. En algunas regiones se acostumbra a esto, ¿no? De pasar ciertos días de duelo. Hay una costumbre en nuestro país dentro de la religión popular en donde las personas se reúnen durante 9 días consecutivos para rezar. Esto es parte de una creencia de la religión popular aquí en nuestro país. Y bueno, en todas las culturas, desde tiempos antiguos, siempre ha habido pues este tipo de costumbres cuando una persona muere. Entonces el punto de este comentario es señalar que había pues bastante gente reunida allí en casa de Miriam y de Marta. Y que obviamente al conocerse la noticia de que Yeshua iba a arribar, pues seguramente más personas se acercaron. Pues muchos curiosos querían saber, querían escuchar por qué no llegó antes, por qué no estuvo ahí. El Evangelio de Yohanan da testimonio de que algunas personas decían precisamente: oye, este hombre ha hecho señales, ha hecho milagros, ¿no? No pudo evitar que su amigo muriera, ¿por qué no lo hizo? Cuestionaban. Y Yohanan da testimonio de esto, quedó escrito. Lo mismo que una de las hermanas le dijo a Yeshua: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y esto de entrada nos deja a nosotros una enseñanza muy significativa. Que las cosas no siempre van a ser como nosotros queremos o esperamos. Hay un dicho por ahí, ¿no?, que dice que el Eterno obra de maneras misteriosas. Y es verdad. O sea, el Padre obra según sus designios, según su voluntad, y no la nuestra. Y lo que nos deja este episodio es precisamente el saber que cuando el Eterno aparentemente, ¿verdad?, enfatizo, no nos resolvió nuestra situación, no nos ayudó o no nos evitó el dolor, es porque Él tiene preparado algo mucho más grande. Es decir, si Yeshua hubiese llegado cuando Lázaro está enfermo, y aunque la enfermedad de Lázaro fuera de muerte, y aunque la gente supiera que tiene una enfermedad de muerte, el impacto de sanar a un enfermo no iba a ser para nada el mismo impacto que resucitar a un muerto. Y menos aún resucitar a un muerto ya sepultado. Porque hablábamos de las otras resurrecciones que llevó a cabo Yeshua. Por ejemplo, la hija de Jairo. La hija de Jairo, cuando mandan llamar al maestro, ella aún está viva. En el trayecto de Yeshua hasta la casa de Jairo, la niña muere. Y cuando le avisan a Jairo, él le dice al maestro: pues ya no te molestes, ya la niña ya murió. Pero Yeshua dijo: está dormida.
Entonces, en ese evento, pues la niña acaba de morir. Hay otra resurrección que podemos mencionar, el hijo de aquella mujer viuda, la viuda de Naín, en donde su hijo lo llevan en camino hacia la sepultura. Y ahí Yeshua lo resucita. Entonces son casos en donde en estas resurrecciones ninguno estaba sepultado. El caso de Lázaro es el más impactante de las resurrecciones, porque Lázaro no solamente estaba muerto, sino ya sepultado. Si está muerto, está sepultado, 4 días sepultado. Vaya, ¿qué esperanza podía haber? ¿Qué esperanza podían tener las personas? Por eso ese milagro, por eso esa señal fue maravillosa, fue de verdad gloriosa. Imagínense el impacto para la gente que estuvo ahí, que lo presenció, que escucharon cuando Yeshua con una voz potente llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Debe haber sido de verdad algo muy, pero muy impresionante para la gloria del Eterno. Esto era para la gloria del Eterno, y pensar luego que Lázaro pues se levantó de la tumba para servir al Eterno, para proclamar la palabra. La Escritura dice que después pues los enemigos de Yeshua también quieren matar a Lázaro, ¿no? Lo quieren regresar otra vez a la tumba, porque Lázaro se convirtió pues en un instrumento poderosísimo del Eterno. Imagínense, pues por supuesto que si una persona muerta 4 días, sepultada, y el Eterno le da vida, pues definitivamente alguien así iba a tener un propósito muy grande como Lázaro lo tuvo. Entonces, hay muchas cosas que podemos comentar acerca de este evento de la resurrección de Lázaro. Sin embargo, les dije hace rato, el énfasis que hoy quiero dar en este tiempo no es exactamente sobre Lázaro ni sobre sus hermanas, que pues eran una familia muy cercana a Yeshua, que ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. El énfasis que quiero hacer tiene que ver con los discípulos, y concretamente con uno de ellos. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, mi hermano, mi hermana, hablando de los discípulos de Yeshua, hablando de los conocidos como los 12 apóstoles, ¿qué tanto sabe usted de los discípulos? ¿A cuántos de los discípulos, digamos, usted identifica inmediatamente que los pueda mencionar, que usted recuerde sin consultar las Escrituras? Si yo le preguntara: a ver, hermano, hermana, dígame los nombres de los 12 apóstoles, ¿cree usted que los puede escribir? ¿Cree usted que conoce el nombre de los 12? ¿O conoce solamente a algunos? Quizás 3, quizás 4, quizás 5. ¿Qué tal? Piénselo por un momento. No es que se lo vaya yo a pedir, pero piénselo. Que yo le preguntara: a ver, hermano, ¿qué tanto sabe usted de los discípulos de Yeshua, de los 12? Primero, pues sus nombres. ¿Los conoce los 12 por nombre? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaban? Estoy seguro que el primero que usted va a escribir es Pedro, ¿no? Yo creo que la mayoría diríamos, pues Pedro definitivamente es uno. Y Juan pues sería otro, ¿no? Y así, mi esposa dice Bartolomé. Entonces acá la idea es: ¿qué tanto sabemos? Que quizás alguien, y eso sí, si yo le pregunto, dígame usted sinceramente,
¿Usted se sabe los nombres de los 12? Si usted se los sabe, así de memoria, dígamelo aquí, escríbame y dígame, hermano, yo sí me lo sé. Yo me sé los nombres de los 12. Así, sin ir a la Biblia. Los tengo de memoria. Hermana Leida dice Judas, jaja. Hermana María Marín dice Pablo. Muy bien, bueno, aunque recordemos que Pablo es posterior, ¿verdad? Pablo se agrega como un 13º discípulo. Y qué bueno, muchas gracias hermana María que lo menciona a Pablo. Recuerden ustedes, mis hermanos, que los discípulos recibieron una promesa de parte de Yeshua de que ellos en el reino van a reinar con Yeshua sobre el reino de Israel, sobre las tribus de Israel. En ese sentido, podríamos decir que cada uno de los discípulos es como llamado para ser como un príncipe, ¿no? Por cada una de las tribus. Entonces tenemos 12 tribus, tenemos 12 discípulos, pero recuerden, no son 12, son 13 tribus. Son 13 tribus, entonces hacía falta un 13º discípulo y ahí es donde entra el Rab Shaul, ¿verdad? Conocido como Pablo. Así que, bueno, gracias por mencionarlo, ¿verdad, Pablo? De memoria, entonces, hermana Ketita dice no completos. Bueno, yo le estoy preguntando completos, ¿verdad? Entonces creo que nadie se lo sabe. Nadie se lo sabe completos. Bueno, nadie puso que los conozca. Pedro, Juan, Tomás, Mateo, Jacobo, Judas, Pedro, Santiago, Santiago. Andrés nos puso la lista de todos. Pero no sé si la puso de memoria o copió y pegó. Ahorita nos aclaras, Andresito. Muy bien. Bueno, la pregunta es más que nada para ver qué tanto sabemos y luego pensar, los nombres. Pero ahora, los que nos vienen a la mente, los discípulos que nos vienen inmediatamente a la cabeza, pues es por algo. Ahorita la hermana Aleida comentó Judas y bueno, ella lo compartía, ¿no? Con una expresión ahí graciosa, pero la verdad es que pues Judas, claro que a muchos se nos va a venir a la cabeza, ¿verdad? A la mente, porque lo que Judas hizo pues fue muy significativo en el mal sentido, ¿verdad? Judas se perdió y Judas traicionó, Judas entregó a Yeshua, lo vendió. Entonces lo que Judas hizo fue muy malo y recuerde que todas las personas tenemos como que esa tendencia siempre a ver más lo malo que lo bueno. Entonces muy probablemente o estadísticamente hablando, pues más personas pueden recordar a Judas o puede ser en la mente de muchas personas Judas el primero que aparezca o que se venga a la mente, porque fue pues el malvado, ¿verdad? Del grupo, el que hizo cosas terribles. Entonces pues lamentablemente por eso es recordado. Quizás algunos pues también van a recordar a Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Y quizás Simón Pedro sea recordado también más por la cuestión de que fue el que negó al Señor, de que fue el que cortó la oreja de aquel soldado, de que por los episodios, digamos, negativos que tuvo Pedro también, ¿verdad? Lo recordamos por haber caminado sobre el agua y luego hundirse. O dígame, ¿por qué recuerda usted a Pedro? ¿Por qué se le viene a usted
Pedro a la mente. Y pues no me podrá usted negar que casi los eventos que usted conoce de Pedro o que se le vienen a la mente respecto a este apóstol, a este discípulo, pues son más las cosas negativas que las positivas. Y por eso usted tiene presente ahí a Pedro, ¿verdad? En su cabeza. Si le preguntara por otro de los discípulos, vamos a decir Andrés. Andrés, ¿verdad? Uno de los primeros discípulos que siguieron a Yeshua. ¿Y usted qué me diría? ¿Por qué es que usted recuerda a este discípulo, Andrés? Dígame. Hermana Reina dice también porque lo llevaron, la Iglesia Católica lo llevó a la idolatría. Bueno, sí, también eso es otra cosa. Hermano de Pedro solamente, dice Andresito. Por su carácter atrabancado. Se me hace que lo está confundiendo, hermana Ketita. Porque de Andrés no tenemos testimonio de su carácter, ¿verdad? En las escrituras. Recuerden, los del carácter atrabancado eran los Boanerges, los llamados hijos del trueno, que eran otro par de hermanos también ahí en el grupo, ¿verdad? Que era Jacobo y Juan. Ellos sí que eran de carácter muy, muy fuerte. Y se juntaban con Pedro y entre los tres, mire, eran los tres principales discípulos de Yeshua. Eso es algo que siempre pues llama mucho la atención. Que los tres que tenían el carácter más fuerte eran los principales. Pero dígame, ¿qué recuerda usted, por ejemplo, de Andrés? Ya nos comentó su tocayo aquí, Andresito Quirós, que lo que él recuerda pues es que era el hermano de Pedro. ¿Recuerdan algo que haya hecho Andrés? Bueno, dice la hermana Ketita, fue el primero, sí. Señalábamos, fue uno de los primeros discípulos. Entonces ese sería, digamos, uno como un mérito, ¿no? Que Andrés fue uno de los primerititos discípulos de Yeshua. Entonces ahí hay un mérito muy especial. De los primeros en creer en Yeshua como el Mashiach, de los primeros en seguirlo, ahí estuvo Andrés. Fue uno de los dos. Recuerde, el 2 es el número del testimonio. Y Yeshua necesitaba tener por lo menos 2 seguidores para empezar su ministerio. Bueno, Andrés fue uno de esos 2. Entonces, un gran mérito. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa recuerdan de Andrés? Hay algo que las escrituras nos mencionan sobre este discípulo y que es algo, pues, muy importante. ¿Qué es? Vamos a ver si alguien lo recuerda. Ahí está la respuesta. Andrés llevó a Pedro donde estaba Yeshua. Muy bien. Entonces imagínense si no hubiera estado Andrés. Andrés fue el que trajo a Pedro. Andrés trajo a su hermano Pedro. O sea, Andrés le predicó a su hermano, le compartió, lo trajo. Entonces ahí está este mérito muy importante de este discípulo de Andrés. Hay otros discípulos quizás que no fueron muy notables, ¿verdad? Por ejemplo, Felipe. ¿Qué me pueden decir de Felipe? ¿Recuerdan algo notable de Felipe? Que es otro de los 12.
Vamos a ver si alguien nos responde esto. Juan nos habla acerca de esto de Felipe. Y este Felipe también trajo a otro discípulo. Nos narra Juan. ¿A quién trajo Felipe? Felipe trajo a Natanael. Felipe trajo a Natanael. Entonces, vemos ahí que se mencionan, en varios de los discípulos, se mencionan algunas cosas que ellos hicieron, por las cuales son recordados. Felipe predicó al etíope, dice hermana Ketita. Leyó a Isaías al eunuco en el desierto. Bueno, nada más que aquel era otro Felipe, ¿verdad? El Felipe de allá de Hechos era otro Felipe. Aquel era uno de los 7 diáconos, ¿verdad?, que fueron nombrados en la congregación del primer siglo. Y acá estamos hablando de Felipe el apóstol, ¿sí? Entonces le compartió a Natanael. Muy bien. En este capítulo 11 se hace una mención, digamos, destacada de otro de los discípulos de Yeshua, que también creo yo que es muy recordado y también es muy recordado por algo negativo, ¿verdad? Por algo negativo en su vida. Estoy hablando de Tomás. Incluso hasta tal punto que existe una expresión, al menos en nuestro país, en nuestro idioma, no sé si también la usen en otros países o en otros idiomas, pero acá en México se usa mucho la expresión que dice: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, de esa manera, Tomás pues es muy recordado, muy mencionado, hasta por gente que ni conoce de las escrituras, y yo creo que mucha gente ni sabe de dónde viene esa expresión. Pero Tomás ha sido recordado por siglos y siglos por su incredulidad. O sea, Tomás siempre se ha destacado por su incredulidad. Todo el tiempo. Sin embargo, en este capítulo 11 de Yohanan, cuando su majestad Yeshua dijo que había que ir a Judea para el asunto de Lázaro, a pesar de que los discípulos le dicen: maestro, es peligroso. Recuerda que la última vez casi te apedrean. Ya la cosa está muy tensa en Judea. Recuerda que hay un complot para matarte, etcétera, etcétera. Y Yeshua se mantiene férreo en su decisión de que hay que ir a Judea. Y en medio de todo esto, entonces, es Tomás el incrédulo, el que dijo: pues vamos, dijo Tomás, verso número 16, vamos nosotros también para morir con él. Para morir con él. Verso 16. Tomás, llamado el Dídimo. Esto del Dídimo tiene que ver con, quiere decir como el gemelo. O sea, él tenía un hermano gemelo. Y acá lo que queremos destacar es que no fue Pedro. No fue Pedro. Esperaríamos esta expresión más, digamos, de manera lógica,
de parte de Pedro. Pedro siempre era el más audaz. Pedro siempre era el que daba el paso al frente. Pedro siempre pues era como que el de una mayor iniciativa entre los discípulos. Y entonces pues esperaríamos que esa expresión hubiese salido de Pedro. Pero no fue Pedro. Tampoco fue de los otros dos principales discípulos de Yeshua. Es decir, ni Juan ni Jacobo. Ninguno de ellos dijo, pues, vamos para morir con él. No fue ninguno de los principales discípulos de Yeshua. Fue Tomás. Este Tomás, que vuelvo a repetir, conocido y destacado siempre por su incredulidad. Este Tomás del que pues no se nos dicen otras cosas positivas de él o que se destaque por algo positivo. Pero es este Tomás, el conocido como el incrédulo, el que dijo, vamos todos para morir con él. Esto de verdad, mis hermanos, mire, más allá de que haya sido una expresión emocional, porque sin duda lo fue, sin duda fue una expresión más que nada guiada por la emoción del momento. Más allá de que quizás incluso pudo haber sido una expresión dicha con pesimismo. Es decir, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Pues si hay que ir a morir, pues vamos, pues ya, ¿qué más? Se puede entender así también. Más allá de eso, el hecho es que lo dijo, que Tomás lo dijo. Y digo yo que fue una expresión llevada por la emoción, porque finalmente cuando llegó el momento de la verdad, cuando llegó el momento en el cual su majestad Yeshua fue apresado para ser llevado ante las autoridades y posteriormente ser crucificado, ninguno de los discípulos estuvo allí. Acá dice que Tomás les dijo a todos, vamos, ¿verdad? O sea, vamos también nosotros, vamos todos para morir con él. Entonces, por eso fue una expresión en su momento guiada por la emoción, porque si hubiese sido una expresión real, que hubiese habido una convicción verdadera, no solamente de parte de Tomás, sino de parte de todos, pues aquella noche que Yeshua fue apresado, todos hubiesen sido llevados presos con él y todos hubiesen sido llevados a la muerte con él. Pero no fue así, sino que para que la escritura se cumpliese, el pastor fue apresado y las ovejas dispersas. Todos los discípulos huyeron. Pero en aquella ocasión, y aunque fuera por un momento, hubo esta decisión firme de parte de Tomás. Y hubo estas palabras que salen de su corazón en donde le dice a todos sus condiscípulos, a todos sus consiervos, vamos nosotros con el Maestro para morir con él. Y al menos en aquella ocasión estuvieron dispuestos a morir con él, porque sí fueron con él y porque sí sabían que había un peligro de muerte, porque ellos mismos le estaban
advirtiendo a Yeshua del gran peligro que había. Y aunque ellos estaban plenamente convencidos del gran peligro, aún así ellos fueron, hicieron el viaje, lo acompañaron. Entonces sabemos por el testimonio escritural que al menos en esa ocasión sí estuvieron dispuestos todos los discípulos a morir por Yeshua, a morir por causa de Yeshua. Y fueron guiados o fueron animados por un incrédulo. Claro que sabemos que Tomás no era ningún incrédulo, aunque es recordado así, pero él no era ningún incrédulo. Él era un discípulo de Yeshua y era alguien que tenía convicciones muy fuertes y que aquí las demostró. Acá lo estamos llamando incrédulo solamente por el tema de que así ha sido recordado, lamentablemente, pero sabemos que no era ningún incrédulo. Solamente hacemos o le dimos este título a nuestro tema con el ánimo de reflexionar, con el ánimo de pensar que si una persona, que si un discípulo, que sin lugar a dudas estuvo en su momento, estuvo, valga la redundancia, lleno de dudas, si él pudo animar a otros con sus palabras, si él pudo animarlos y convencerlos a ir a una muerte segura por causa de su maestro, si él pudo hacerlo, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? ¿Qué nos impide a nosotros? Y yo creo que es precisamente por eso que en este testimonio del capítulo 11 de Yohanan y en estos versos se enfatiza lo que dijo Tomás. Precisamente para que pensemos en eso, para que reflexionemos en eso. En que él pudo convencer a sus consiervos, en que él pudo animarlos. Piense por un momento, esto no es nada sencillo. ¿Cómo animas a un grupo de personas? ¿Y cómo los convences de ir, de marchar a una muerte segura? ¿Cómo los convences? Porque vea que ellos están tratando de convencer a Yeshua para que no vaya. Es lo que ellos están haciendo. Pero Yeshua está resuelto a ir, está decidido a ir. Y Tomás es el que los anima, es el que los convence finalmente. Y entonces todos van totalmente decididos. Hermanos, de verdad necesitamos, en ese sentido, necesitamos ser como Tomás. Yeshua dijo en aquella ocasión, ¿no hay 12 horas en el día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Versos 9 y 10 de este capítulo 11. Son palabras misteriosas. Son palabras para meditar, para reflexionar, que dijo nuestro Santo Maestro. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. ¿Cómo debemos entender esto? Hay varias cosas que se tienen que meditar, que se tienen que pensar bien. ¿Tenemos entonces que andar de día o tenemos que andar de noche? Si andas de día, no vas a tropezar. Pero dice Yeshua, porque
ves la luz de este mundo. ¿Eso es bueno o es malo? Guiarte por la luz de este mundo. Guiarte por la luz es bueno, pero no por la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, entonces tropieza. Tropezar no es bueno, porque la luz no está en él. Sin embargo, Yeshua se está refiriendo, hablando aquí del día y hablando de la noche. Él está hablando de los tiempos en que las cosas están bien, en que las cosas van bien. Y está hablando de los tiempos cuando las cosas no están bien. Cuando en este caso hay peligro y hay peligro de muerte. Yeshua se refiere al tiempo de la oscuridad, al tiempo de andar de noche. Yeshua se refiere como a esos días en donde sea tribulación, donde hay peligros de muerte, en donde las cosas definitivamente no están bien. Y entonces nos preguntamos, ¿debemos de caminar en el día o en la noche? El salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y es que para el creyente, el caminar de la mano de su Señor no tiene que ver ni con el día ni con la noche. Cuando tú caminas de la mano del Señor, no importan las circunstancias. Finalmente, Él es quien te va a guiar. Finalmente, Él es quien te va a cuidar. De alguna manera, Tomás pudo ver esto, pudo percibir esto. De alguna manera, Tomás estaba convencido, aunque, vea usted, aunque Él está diciendo, vamos nosotros también con Él para morir con Él. Aunque Él está diciendo esto, de alguna manera, Tomás pudo ver. Y esto es lo tremendo, ¿no? El incrédulo creyendo. Él pudo ver y él pudo creer que no iba a pasar nada. Es decir, que en este episodio, en este evento, Yeshua no iba a morir, ni ellos iban a morir. De alguna manera lo supo y lo creyó. Y por eso les dio ánimo a sus compañeros. Y podemos ver nosotros que los demás pues cobraron ánimo, es decir, creyeron en Tomás, se vieron animados con sus palabras. Pudiéramos comparar esto con cuando Caleb y Josué están tratando de convencer al pueblo de Israel de entrar en la tierra prometida. Cuando ellos están tratando de convencerlos de que no importa que haya gigantes ahí, que no importa que las ciudades sean amuralladas, que no importa que tuvieran grandes ejércitos, que ellos iban a poder conquistarlo. Pero lamentablemente Josué y Caleb no pudieron convencer a Israel de esto. Tomás, y vea usted que fue una expresión negativa, porque Tomás no les dice, vamos, no va a pasar nada, vamos, miren, estoy seguro que todo va a estar bien. No, Tomás dijo, vamos para que nos muramos todos. ¿Sí? Pero de alguna manera, aún en esa expresión negativa, hubo poder en sus palabras, hubo convencimiento. Y eso es lo impresionante, hermanos. Eso es lo impactante. Que aún en nuestras dudas,
Aún en nuestro sentir negativo, el Padre Eterno puede bendecir. El Padre Eterno puede usar nuestras vidas, aún en medio de que no seamos los discípulos más destacados, de que no seamos los que tenemos más conocimiento, de que no seamos los más valientes, de que no seamos los más reconocidos por nuestras virtudes. En medio de cualquier situación, el Eterno puede usar nuestras vidas. Con todo y nuestras dudas, el Eterno puede usarnos para bendición. Él puede usarnos para convencer a otros, para animar a otros a hacer lo correcto. En aquel día, Tomás fue usado de esa manera. Y esto nos deja entonces, por supuesto, un desafío, y el desafío es dejarnos usar. Dejarnos usar por el Eterno, así como somos. Así, con todo y nuestro carácter, con todo y nuestras carencias, con todo y nuestras dudas, con lo que sea. Pero dejémonos usar. Dejemos que el Padre use nuestra vida. Hay que abrir la boca. Hay que estar con el Maestro. Acá lo importante que dijo Tomás es: vamos con Él. Porque de lo que se trata siempre es estar donde Yeshua está. De lo que se trata es de seguir a nuestro Maestro, de acompañar a nuestro Maestro para donde Él vaya. Así como los israelitas seguían a la nube de gloria, así nosotros debemos de seguir a su Majestad Yeshua, a donde Él vaya, a donde Él se mueva, a donde Él nos lleve. No siempre a los lugares a donde Yeshua nos está indicando que debemos de ir, no siempre nos gusta la idea, pero tenemos que hacer lo que nuestro Maestro nos mande hacer. A veces va a ser algo así, como Tomás, que pensaba: vamos a una muerte segura, pero pues vamos, por el Maestro va, pues vamos con Él. A veces vamos a tener ese sentir. A veces vamos a pensar que nos estamos aventurando en algo muy peligroso, pero si es realmente la voluntad de Yeshua que lo hagamos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que acompañarlo, hay que obedecerlo, hay que estar dispuestos a morir por Él. Nadie murió aquel día, y el que estaba muerto resucitó. Así que imagínense, ¿no? Ni murió Yeshua, ni murió ninguno de los discípulos, y el que sí estaba muerto, que era Lázaro, resucitó. Entonces todo salió bien aquel día, para la gloria del Padre Eterno y de su bendito Hijo. Todo salió bien. Así que confiemos, mis amados hermanos, las cosas siempre van a salir bien. Siempre. Cuando estamos siguiendo las instrucciones del Eterno, cuando estamos siguiendo los pasos de nuestro Mashiach Yeshua, todas las cosas siempre van a salir bien. Así que no dudemos, no temamos, simplemente hay que obedecer y hay que hacer lo que hay que hacer. Shalom, mis amados, que el Padre Eterno les bendiga mucho y que esta palabra en la que hemos reflexionado hoy traiga bendiciones a nuestra vida, nos traiga decisiones también a nuestra vida y nos traiga motivación y un nuevo sentir para los días que se avecinan. Bendiciones para todos. Espero verles nuevamente a través de esta transmisión el próximo viernes al caer la tarde, si el Eterno nos concede, para seguir estudiando las buenas noticias de Yohanan. Nos despedimos. Shalom, shalom para todos.
Hasta el próximo viernes.